Hola, mi nombre es Mariana Zürnel, soy médica pediatra, intensivista e instructora PALS y les voy a hablar de reanimación cardiovascular avanzada. Como vimos en la charla anterior, desde el año 2010 se cambió el algoritmo de asistencia a un paciente en paro cardiorrespiratorio por el CAB, compresiones, vía aérea y ventilación. Comenzando por la circulación, hay que asegurar una reanimación de alta calidad, comprimir rápido el centro del tórax, una frecuencia de 100 a 120 por minuto, comprimir fuerte para deprimir el tórax un tercio del diámetro anteroposterior, esto es 4 centímetros en lactantes y 5 en niños. En adolescentes del tamaño adulto hay que comprimir 5 centímetros. Esta es la única recomendación de clase 1 y está comprobada con los maniquíes que tienen feedback de retroalimentación de compresiones. Hay que comprimir menos de 6 centímetros porque eso está asociado con mal pronóstico neurológico a largo plazo. Las interrupciones entre las compresiones deben ser de 10 segundos o menos y las ventilaciones tienen que tener un segundo de duración. Continuando con la vía aérea, podemos asegurar la ventilación con máscara y bolsa porque la estamos haciendo RCP avanzada con la técnica de la C y la E, donde con la E se tracciona desde el maxilar inferior la cabeza del paciente para atrás y con la C se hace un sello hermético de la máscara contra la cara del paciente. La máscara debe ir desde el puente nasal hasta la pera, en lo posible debe ser transparente para ver la coloración de las mucosas y las eventuales secreciones. La maniobra de Selig, que es la compresión del cartílago cricoides contra las vértebras cervicales, no se utiliza de rutina y en el caso de usarla es para comprimir el esófago y evitar la distensión abdominal y el posterior vómito del contenido gástrico. El paro cardiorrespiratorio es una indicación de intubación endotraqueal. Debe estar en manos de gente entrenada para minimizar el tiempo de interrupciones en las compresiones torácicas. El diámetro interno del tubo en mayores de 2 años se calcula por la fórmula que ven a continuación, años dividido 4 más 4 para tubos sin manguito y más 3 para tubos con manguito. En pediatría es lo mismo usar tubos sin balón o con balón, con la precaución de estos últimos hay que medirle la presión de inflado del balón que no debe superar los 20 milímetros de mercurio. La profundidad de la introducción del tubo es el número de tubo por 3 para fijar el labio y una forma un poco convencional y no muy segura es medir el diámetro del tubo con el dedo meñique del paciente. Siempre hay que recordar que para preparar una intubación uno tiene que tener el tamaño del tubo que nos da la fórmula, 0,5 punto más y 0,5 punto menos. La intubación endotraqueal quizás excede un poco los objetivos de esta clase, sin embargo les dejo las fotos de un laringo de rama recta tipo Miller que se usan en los pacientes neonatos o que tienen vía aérea anterior y un laringoscopio tipo Macintosh de rama curva. También hay que recordar que siempre es preferible un buen bolseo con máscara que una mala intubación. Una vez que el paciente esté intubado, la relación ventilación-compresión con vía aérea avanzada es que no se deben realizar ciclos, con lo cual el operador que realiza las compresiones debe realizar de 100 a 120 compresiones por minuto, sin pausa para la ventilación, y 10 ventilaciones por minuto, lo que da una ventilación cada 6 segundos, de manera simultánea. Es importante recordar que a los 2 minutos de realizar el masaje cardíaco, cuando se chequea el pulso y el ritmo cardíaco, debe cambiar el operador que realiza el masaje cardíaco, o antes si está cansado. Dentro de los cuidados pre-reanimación se incluyen los equipos de respuesta rápida, que están formados por profesionales de distintas áreas y pueden ser considerados en instituciones donde hay pacientes con enfermedades de alto riesgo internados en unidades de cuidado general para prevenir el deterioro cardiorrespiratorio. También están los PEUS, que son los scores de alarma pediátricas temprano, que el uso puede ser considerado, pero la efectividad no está bien establecida. Acá pueden ver el algoritmo de paro cardíaco pediátrico actualizado del 2018. Cuando se constata el paro cardiorrespiratorio, uno debe administrar oxígeno a presión positiva y conectar un monitor desfibrilador para poder verificar el ritmo. A la derecha nos encontramos que el ritmo no es desfibrilable, entonces puede ser una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso. El tratamiento es RCP con masaje cardíaco, colocación de una vía endovenosa o intraósea, manejo avanzado de la vía aérea y administración de adrenalina cada 3 a 5 minutos.
A los 2 minutos hay que chequear el pulso para ver si seguimos de este lado del algoritmo o nos vamos para el lado izquierdo de la pantalla, donde tenemos un ritmo desfibrilable que puede ser fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. El tratamiento es desfibrilación, reanudar la RCP de manera inmediata, a los 2 minutos chequear el pulso y el monitor. Si el ritmo sigue siendo desfibrilable, efectuar una segunda descarga, esta vez acompañada de adrenalina, reanudar la RCP de manera inmediata, a los 2 minutos volver a chequear y en caso que el ritmo siga siendo desfibrilable, administrar una tercera descarga, esta vez acompañada de un antiarrítmico como lidocaína o amiodarona. En ambos casos, durante el transcurso del RCP, hay que considerar colocar una vía endovenosa o intraósea, un dispositivo avanzado de vía aérea y chequear las causas reversibles de paro cardíaco. Como les dije antes, los ritmos no desfibrilables son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Aquí pueden ver los electrocardiogramas. El tratamiento en ambos casos es la adrenalina. Es muy importante saber que la adrenalina viene en la ampolla de 1 mililitro, que es 1 miligramo, que es la adrenalina 1 en 1000, que esas son las gamas, independientemente de la marca. La dosis endovenosa o intraósea es de 0,01 miligramos kilo. Lo que es más fácil para acordarse es 0,1 mililitro kilo de la dilución 1 en 10.000, que se prepara de la siguiente forma. Una ampolla de adrenalina, que es 1 mililitro, se lleva a 10 mililitros con solución fisiológica, se rotura la jeringa y la dosis de la dilución es 0,1 mililitro kilo. Siempre hay que recordar lavar la vía con solución fisiológica. La dosis endotraqueal es 0,1 mililitro kilo de la adrenalina pura, pero hay que tener la precaución que una vez que se instila por la tráquea, debe ser acompañada por 5 mililitros, la instilación de 5 mililitros de solución fisiológica y hay que bolsear 4 o 5 veces. En ese periodo uno deja de hacer las compresiones torácicas y no es recomendable aumentar el tiempo entre las compresiones. La adrenalina se administra cada 3 a 5 minutos en bolo. La dosis máxima es una ampolla, que es 1 miligramo, y no se utilizan dosis crecientes como se hacía antes porque eso lleva a un peor pronóstico neurológico a largo plazo. Los ritmos desfibrilables pueden ser la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Ahí pueden ver los electrocardiogramas. La desfibrilación incluye una dosis inicial de 2 a 4 joules por kilo y las dosis siguientes de 4 joules por kilo. No hay que exceder los 10 joules por kilo de peso o la dosis máxima de adultos, que depende del desfibrilador, que es de 200 o de 360. Una forma fácil de acordarse las dosis es 2, 4, 6. Con las sucesivas descargas se aumentan los joules que se descargan. Les recuerdo también las dosis de los antiarrítmicos que se usan en la reanimación de ritmos desfibrilables, como son la amiodarona, 5 miligramos kilo, y la lidocaína, 1 miligramo kilo, seguido de una infusión de 20 a 50 gamas kilo minuto. Estas dosis son en bolo y hay que recordar lavar la vía con solución fisiológica. Durante la reanimación, ya sea el ritmo desfibrilable o no, hay que chequear las causas reversibles de paro y motivos de no respuesta a la reanimación, como son las H y las T. Estas incluyen hipovolemia, hipoxia, acidosis, hipohipercalemia, hipoglucemia o hipotermia, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, trombosis pulmonar o coronaria, tóxicos y trauma. Hay otras drogas que se usaban antes de rutina en el algoritmo de paro cardíaco, pero no demostraron aumentar la sobrevida ni el retorno a la circulación espontánea. Igual se las comento. Una es la atropina, la dosis endovenosa o intraósea es de 0,02 miligramos kilodosis y dejó de usarse de rutina en la preintubación. Otra droga que no se utiliza en el paro cardiorrespiratorio es el bicarbonato de sodio, solamente está indicado en acidosis metabólica grave con ventilación adecuada, en hiperpotasemia e intoxicación con bloqueantes de los canales de calcio. La dosis endovenosa o intraósea es de 1 miliequivalente kilo y se puede diluir al medio. Hay que recordar que el bicarbonato de sodio inactiva las catecolaminas, por eso es muy importante lavar la vía antes y después de usar el bicarbonato. El calcio es otra droga que no mejora el pronóstico en el paro cardiorrespiratorio, sin embargo está indicado en hipocalcemia constatada o hiperpotasemia o hipermagnesemia o sobredosis de bloqueantes de canales de calcio. La circulación extracorpórea se puede considerar un cuidado preparo, como vimos antes, o intraparo.
Se puede usar en pacientes que tienen miocardiopatía dilatada o miocarditis ante el inminente paro cardíaco, y se vio que hacer RCP con ECMO se puede usar en patologías cardíacas en centros que tienen experiencia en ECMO, protocolos y el equipo disponible. Se vio inclusive la sobrevida a largo plazo con buen pronóstico neurológico de pacientes que tuvieron reanimación con ECMO prolongada de más de 30 minutos. Una vez que el paciente retorna a la circulación espontánea, hay que comenzar con los cuidados post-reanimación. El objetivo principal es preservar la función neurológica. Para eso hay que identificar y tratar la causa que llevó a la descompensación para estabilizar al paciente y eventualmente trasladarlo a un centro de mayor complejidad. Yo agrupé los cuidados en forma de checklist por los distintos sistemas y aparatos. Siguiendo el checklist respiratorio, hay que tener presente monitorear la frecuencia respiratoria, la saturación, en caso de tener un dispositivo avanzado de la vía aérea, la CO2 expirada, y hay que considerar la intubación endotraqueal. Hay que mantener una adecuada oxigenación, manteniendo una saturación entre el 94 y 99%. Sabemos que la hipoxia genera mal pronóstico neurológico a largo plazo y la hiperoxia genera daño por reperfusión por la formación de radicales libres. Hay que mantener también una adecuada ventilación, manteniendo la CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio, según la condición clínica. La hiperventilación genera vasoconstricción cerebral y eso genera mal pronóstico neurológico a largo plazo. Y la hipercapnia permisiva dentro de un setting de protección de ventilación pulmonar tampoco está recomendada. Hay que controlar con una radiografía de tórax el tubo endotraqueal, además por supuesto de la ocultación. Hay que realizar laboratorios teniendo en cuenta control de los gases en sangre y hay que tener al paciente con analgesia para que no sienta dolor, con sedación para que esté tranquilo y eventualmente relajantes musculares. Dentro del aspecto cardiovascular hay que tener presente monitorear la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco con monitor, la presión venosa central, la tensión arterial invasiva si está disponible y el ritmo diurético con sonda vesical. Hay que mantener el volumen intravascular adecuado con líquidos, tratar la hipotensión arterial con drogas vasoactivas o inotrópicas. Estas son recomendaciones fuertes y hay que llevar la tensión arterial del paciente por encima del percentilo 5, según la edad. Es recomendable realizar un ecocardiograma para control de la disfunción miocárdica posparo y un laboratorio teniendo en cuenta los gases en sangre, la hemoglobina y los disturbios del medio interno. Dentro del aspecto neurológico es muy importante el manejo de la temperatura. Hay que mantener la normotermia. No hay evidencia para recomendar la hipotermia en los pacientes que permanecen comatosos después de un paro cardíaco intra y extrahospitalario. Hay que hacer un control estricto de temperatura y tratar enérgicamente la fiebre, que son más de 38 grados o más. Estas son recomendaciones de clase 1. Si el paciente está en hipotermia, hay que tener precaución en recalentarlo, hacerlo de manera lenta y siempre y cuando tenga repercusión clínica, ya sea a nivel del ritmo cardíaco o de la coagulación. Hay que monitorear y tratar las convulsiones posisquémicas. Hay que mantener la glucemia dentro de límites normales para evitar la hipoglucemia que genera peor pronóstico neurológico a largo plazo. Se recomienda realizar un electroencefalograma después de los 7 días del evento para prever el pronóstico y el paciente tiene que estar normotenso y normoventilado como les comenté anteriormente. En el aspecto renal hay que controlar el ritmo diurético con sonda vesical. Los lactantes deberían tener un ritmo diurético mayor a 1 mililitro kilo hora y los niños mayor a 30 mililitros hora. Hay que controlar el laboratorio con una función renal y una eventual corrección del medio interno, mantener la perfusión renal con líquidos inotrópicos o vasopresores y hay que controlar las medicaciones nefrotóxicas. Dentro del aspecto gastrointestinal hay que colocar una sonda nasogástrica o orogástrica para disminuir la distensión abdominal y controlar el residuo gástrico. Dentro del laboratorio se debe incluir una función hepática, corrección de medio interno, depende del caso clínico, controlar las hemorragias y hacer un estudio de imagen como una ecografía o una tomografía abdominal. Dentro del aspecto hematológico hay que controlar el hemograma, el coagulograma, transfundir en caso de anemia con hemoglobina de menos de 7, corregir la plaquetopenia y reponer los factores de la coagulación. Hay que considerar administrar calcio si hubo transfusiones masivas.
En cuanto a la finalización del RCP, no hay un tiempo mínimo o máximo que uno está avalado o autorizado para hacer los esfuerzos de reanimación. Hay que tener en cuenta múltiples factores y no uno solo como recomendación para continuar o detener las maniobras de RCP. Uno de los más importantes es la calidad y la duración del RCP. Hay que tener esfuerzos prolongados en situaciones especiales, como ser las lesiones hipotérmicas primarias, los ahogamientos en agua helada, los ritmos desfibrilables y las intoxicaciones. Para finalizar, les cuento que el American Heart tiene un usuario en Spotify con un playlist donde las canciones marcan el ritmo de las compresiones de 100 a 120 por minuto, y una de mis favoritas es esa de Star Wars que está también abajo. Muchas gracias por escucharme, espero que les haya sido de utilidad y los invito a seguir debatiendo en el foro.